Buenas, amados hermanos y amigos que están conectados a este culto profético de poder, donde el Espíritu de Dios se manifiesta de manera especial en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos recibiendo y que tenemos dispuesto el corazón abierto para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. El Señor habla a su pueblo, habla al corazón del hombre, el Señor se acerca a nosotros. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado y el Señor se ha acercado a nosotros. Él se acerca a nosotros porque nosotros somos incapaces de poder acercarnos a Él. Vamos en este momento a orar y a declarar y a proclamar la palabra del Señor en nuestras vidas, a proclamar que nosotros somos como la palmera que el Señor habla en el libro de Salmo, capítulo 92, dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y en él no hay injusticia. En nuestro Dios no hay injusticia. Proclamamos esta palabra en la vida nuestra, proclamamos esta palabra en la vida de cada uno de aquellos que creen que el Señor es el único Dios recto y justo que hace justicia y el único que tiene misericordia para con nosotros y que nos justifica en el Señor Jesús. Amado Dios, en este momento vengo delante de tu presencia, Señor, una vez más, creyendo, Señor, tu palabra que se hace manifiesta a nosotros los hombres, que tu reino se hace, Señor, manifiesto y se acerca a nosotros, Padre amado, porque tú, Señor, lo haces posible. Tú haces que el reino de los cielos se acerque a nuestras vidas, que nosotros que no tenemos la capacidad de poder llegar al cielo, de poder acercarnos a ti de forma de que nosotros podamos llegar hasta donde tú estás. Tú te acercaste a nosotros y nos viniste a buscar, Señor, con el propósito de que no perezcamos, sino que vivamos, que tengamos vida y que no tengamos que ir a la condenación eterna, porque tú eres un juez justo y tú haces justicia y en ti no hay injusticia, Señor. Oh Dios, te doy gracias por este tiempo y este momento, Señor. Abrimos el corazón, abrimos nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes para con nosotros. Atamos todo espíritu contrario a Cristo, contrario a la verdad, contrario a la justicia, contrario al amor, que venga en contra de esta palabra, de este culto virtual, de este culto profético de poder, y que esté entorpeciendo a aquellos que quieren acercarse a este culto y estar conectado. En este momento se han controlado todos los sistemas de comunicación, las redes, en el nombre de Jesús, los aparatos electrónicos de mis hermanos, en el nombre de Jesús, de los amigos que el Señor tiene propósito que escuchen este mensaje. Atamos todo espíritu contrario a Cristo en el nombre poderoso de Jesús y declaramos y proclamamos que el Señor mismo se hace notorio, se hace visible y su poder se manifiesta de manera especial. Amados hermanos, qué bueno estar aquí, amados amigos, bienvenidos a este culto profético, sabiendo que el Espíritu de Dios es el que habla en nuestras vidas y que nosotros somos simple instrumento en las manos del Señor para que el mensaje llegue a donde debe llegar, a tu corazón, al corazón de tuyo, al corazón de tu familia, llegue el mensaje
de salvación, de vida, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarles a que a partir de este día vamos a estar estudiando el libro de Romanos. Es un libro bastante interesante y vamos a ir estudiando este libro que nos habla acerca de la justicia de Dios, también de la gracia, de la fe, de lo que a nosotros nos da a nosotros la garantía de vida y vida en abundancia. Este libro de Romanos es un libro en el cual nos muestra y nos revela cómo ese Dios justo, ese Dios de justicia se hace manifiesto cada día en la vida de nosotros, los seres humanos, de nosotros los hombres, que no estamos nosotros en condición ni siquiera tenemos la condición de venir a exigir o hacer. La mayoría de las personas cree que puede venir delante del Señor y decir, yo no me merezco esto, yo no merezco que me pase esto a mí, porque yo soy bueno, porque yo soy justo, porque a mí, solamente a mí y al Pato Lucas le pasan estas cosas. Solamente yo soy una persona buena, yo no merezco tal cosa y tal cosa. Resulta que este libro pues nos muestra también características de lo que nosotros somos como personas. Vamos a empezar a leer y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, y entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dejar este pasaje hasta este texto, que es el texto número 17. Estos dos textos, el 16 y el 17, son textos extraordinarios,
Y todos nosotros tenemos que estar conscientes. Mucha gente, muchos cristianos son algo así como agentes 007, espías, o el agente 69. Esos espías, esos son agentes que andan allí, que tienen todo tipo de capacidades, pero espías, no se atreven, no se revelan, no se muestran, hacen todo en silencio y nadie sabe que ellos son cristianos. Absolutamente están allí escondidos. En el trabajo nadie tiene la idea de que conocen a Dios, de que tienen a Dios en su corazón, de que son hijos de Dios, que es lo más importante en la vida de nosotros. Somos hijos de Dios. Cuando nosotros venimos a recibir o recibimos al Señor en nuestras vidas, dice Juan 1:12, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es ese derecho, ese poder que el Señor nos ha dado a nosotros de ser hechos hijos de Dios. Y todo hijo de Dios debe estar contento, debe sentirse lleno de alegría, de gozo, de que Dios, el Dios que hizo los cielos, nos tome por hijos, que somos hijos de Él, que le pertenecemos a Él, que venimos a formar parte de la familia de Dios y que Él nos ha preparado un lugar y nos ha sentado en un lugar especial y nos ha dicho que conozca todo el reino de los cielos, de las tinieblas, el reino de los hombres, de los animales, de la flora, de la fauna, de los minerales, el reino, todos los reinos, que conozcan que nosotros somos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, dice Pablo que todo esto, pues, el propósito es llevar ese evangelio, transmitir ese evangelio a todas las personas, a los judíos, a los no judíos, a los griegos, que en este caso vienen a ser los gentiles, que nosotros somos llamados gentiles porque no somos judíos. Y de alguna manera, pues el pueblo de Israel tenía la convicción de que el evangelio, o sea, que Dios era solo para ellos, era como Dios exclusivo para el pueblo de Israel. Pero Dios no es exclusivo ni lo podemos encasillar. Él mismo tenía un plan y un propósito muy definido con usted y conmigo desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él le dijo a Abraham desde un principio, le dijo: mira, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra van a ser benditas por causa tuya, porque de ti voy a sacar, pues, un linaje y de allí va a venir un Salvador, el Salvador del mundo. Y el Señor nos manda, pues, a llevar ese evangelio a todo el mundo. Y Pablo, siervo apóstol, ¿verdad?, es apartado para el evangelio de Dios. Así como usted y yo, que hemos recibido al Señor, somos apartados para el evangelio de Dios. Somos enviados a llevar y transmitir este evangelio a toda criatura, a todo aquel. Y ese evangelio que hemos recibido por gracia, esa orden, ese envío que el Señor nos ha dado para la obediencia de la fe en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Antes es que estábamos nosotros muy cómodos en Venezuela, que estábamos muy tranquilos en Venezuela. En la iglesia hablaban de los misioneros, hablaban de los equipos misioneros y hacíamos ofrendas, recogíamos ofrendas, hacíamos eventos misioneros y solo para los hermanos, alguno y que otro que decidía ir a un instituto bíblico, prepararse como misionero, ir a los campos misioneros y se iban a preparar. Y bueno, recuerdo yo claramente que en la iglesia había una cartelera que decía: ¿quién sostiene la cuerda? ¿Quién sostiene la cuerda? Y eso era para incentivar al resto de los cristianos, de los hermanos que estaban en la iglesia,
a los hermanos que estaban allí a que si ellos no iban a los campos misioneros, entonces que de la bendición y de la gracia que Dios les daba en sus trabajos, pues aportaran ellos para sostener a esos misioneros que estaban en los diferentes campos misioneros en el mundo, ¿ok? Entonces decía, ¿quién sostiene la cuerda? Y hay una convicción, como que nada más los misioneros son aquellos que iban a los institutos. Resulta que el Señor nos llama a todos nosotros, nos llama a ser misioneros, a llevar el mensaje del Evangelio de Cristo a todo el mundo, a todo el mundo. Unos son llamados para llevar el Evangelio a los indígenas, otros son llamados para llevar el Evangelio a la ventana 440, otros son llamados para llevar el Evangelio a cualquier parte del mundo, pero no vemos que los que nos quedamos también hemos sido comisionados a llevar el Evangelio. Entonces, la mayoría de los hermanos que estaban, que jamás en la vida imaginaron salir del país, jamás se imaginaron que Dios también a ellos los ha llamado como misioneros. Dios también nos ha llamado a nosotros a llevar esa misión. ¿Por qué? Porque la orden en Hechos 1:8, ¿verdad? Nos dice que nosotros somos comisionados. Vamos a leer Hechos 1:8. ¿Y qué dice allí? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es una misión, es un misionero, esta es una orden y esto es lo que nosotros llamamos la gran comisión. A nosotros nos mandaron a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los que están aún en Venezuela, nuestra Jerusalén es nuestra casa, nuestro vecindario, nuestra comunidad. Judea es la ciudad. Todo Venezuela es un campo misionero. Pero el Señor también nos manda a las naciones hasta los confines de la tierra. O sea, hasta el fin del mundo. Ya va, se me perdió acá. Bueno. Y venceré hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra nosotros estamos llamados a ser misioneros. Entonces, por la gracia somos llamados a ser santos y por esa gracia y paz el Señor a cada uno de nosotros nos ha comisionado, nos ha llenado de su gracia a través de su Hijo Jesucristo y nos ha dado a nosotros esa misión. Ciertamente muchos de nosotros no hemos de pronto podido ir a otras partes, pero el Señor a donde nos ha puesto nos insta a llevar el Evangelio. Por eso Pablo aquí dice así, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, en esta parte, a griegos y a no griegos, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. El Señor nos ha puesto a todos nosotros deudores. ¿Por qué? Porque le debemos a ellos. ¿Qué le debemos a todas las personas que están alrededor? ¿Qué le debe usted a sus vecinos? ¿Qué le debe usted a su familia? ¿Qué le debe usted a todas las personas con las cuales usted se relaciona? Usted le debe mostrar el Evangelio de Cristo y debe ser testigo fiel de ese Evangelio que no nos avergüenza. Dice, el Evangelio no avergüenza, porque dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cómo nos trabamos nosotros al decir a un compañero de trabajo, yo soy cristiano? El Señor es mi Señor. Él es la razón de mi vida. Él es mi motivación. Él es lo que a mí me anima a vivir, lo que me da la razón de ser. Él es mi Dios, Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Y decirlo con tal naturalidad que nosotros podamos movernos
con la libertad que da el Evangelio. El Evangelio es poder, nos ciñe de poder, nos llena de poder, porque es el Evangelio de Cristo lo que nos hace fuerte y lo que nos da a nosotros garantía de vida. Es el Evangelio el que nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. Es el Evangelio el que nos da a nosotros el derecho, el poder de sentarnos ahí a la diestra del Padre. Es el Evangelio el que nos reviste de poder para ir delante con el poder del Espíritu Santo, hablando con denuedo cada palabra que el Señor pone en nuestra boca y divulgando y proclamando en todo lugar que Jesucristo viene pronto. Es el Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, primeramente al pueblo de Dios, al pueblo judío, pero también a todo aquel que no lo es. Todo aquel que no es judío, todo aquel entró en el mismo llamado. El Señor hizo un llamado a todo el mundo. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios al pueblo de Israel. No dice porque de tal manera amó Dios al pueblo judío. No. El Señor dice porque de tal manera amó Dios a María, a Juan, a Pedro, a Roxana. El Señor amó a todo el mundo. Amó al peruano, amó al chileno, amó al venezolano, amó al estadounidense, amó al mexicano, amó al europeo. De tal manera el Señor amó al mundo. Entonces, ese evangelio es para todo el mundo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y entonces aquí empieza a dar el apóstol Pablo la forma en que el evangelio del Señor se revela al hombre. En la forma en que el evangelio de Dios se revela a tu vida. En la forma que se reveló a mi vida. Ese evangelio se revela por fe. Por fe. Yo no veo a Dios, pero yo sé que Él es. Y lo que Él es, y como Él es, y lo que Él ha dicho que es, y lo que dice la palabra, yo lo creo. Y su revelación viene a mí por fe. Y yo por fe le hablo a usted, creyendo que el Señor es el mismo Jesús que dio su vida y que hizo que el reino de los cielos viniera y se acercara a ti. Ese evangelio llegue a tu vida y yo lo hablo por fe. Y creo por fe que tú vas a recibir esa palabra que te dará vida, vida en abundancia y vida eterna. Porque el evangelio, la salvación de Dios, el reino de Dios se acercó a nuestras vidas, se acercó a nosotros, hoy se acerca a ti a través de este mensaje para que tú conozcas que Jesucristo vino al mundo. Él se hizo el Salvador del mundo al momento en que Él vino a morir en esa cruz. Y cuando Él murió en la cruz, llevó la carga de pecado de todos nosotros. Llevó esa carga de pecado de cada uno de nosotros para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Dice, porque en el evangelio la justicia se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vive. No tenemos otra forma de justificarnos delante de Dios. No hay otra manera. ¿Cómo me voy a justificar delante de Dios? ¿Que soy buena? No, yo no soy buena. Nadie es bueno. Que soy una persona que, como muchas, Dios, el Señor la usa, hermana Ana Victoria, qué
qué bien, qué maravillosa, qué santa. ¡Qué santa nada! Sí, yo sé, el Señor me santifica y procuro la santidad en el Señor, pero no, el único que es santo es el Señor, y a través de Él es que yo me puedo santificar, porque me santifico en Él por su sangre preciosa, que me limpia de todo pecado, que borra todas mis rebeliones, que borra todas mis maldades, mis iniquidades, y que me hace acepta delante de Dios para que yo pueda entrar con la confianza plena al trono de su gracia. De lo contrario, no habría forma. La justicia de Dios se revela a los hombres. La gente dice, hay tanta maldad, hay tanta perversidad en el mundo, hay tanto pecado, hay tantas cosas que definitivamente no creo que Dios exista, porque Dios no puede permitir que haya tanta maldad. Si Dios existiera, no permitiera eso. No, Dios preparó e hizo todo perfecto, pero el hombre se rebeló contra Dios. Y cuando el hombre se rebeló contra Dios, se abrió un abismo, una separación grande entre Dios y el hombre, y el pecado vino a estar separándonos del hombre. La mayoría de las personas considera que el pecado es matar, robar, es fornicar y adulterar, y hasta allí esos pecados grandísimos que la gente llama, eso es más, yo no soy homicida, yo no soy ladrón, yo no robo, yo no mato, yo no esto, pero yo tengo mi corazón lleno de perversidad. El corazón del hombre siempre va de continuo al malo. A lo malo siempre voy a estar pensando mal. Siempre voy a tener pensamientos de envidia o pensamientos de rebelión o pensamientos de miseria, de depresión, de cualquier tipo de pensamiento. Pensamientos promiscuos, pensamientos que no lo ejecuto, pero lo pienso. Lo pienso. ¿Quién dijo que no hay pastores, ministros, profetas, gente que piensa en pornografía, que piensa en cosas que ve una mujer por allí, se la imagina de cualquier forma? Por muy santo que sea, siempre llega un pensamiento, porque Satanás está lanzándonos pensamientos. ¿Para qué? Para que nosotros nos desviemos. Por eso constantemente debemos declarar y proclamar y ordenarle a nuestra mente que queda cautiva a la obediencia de Cristo. Así, mis amados hermanos, que santos no somos ninguno y siempre vamos a estar en una necesidad constante de aferrarnos a la misericordia de Dios para que esa justicia de Dios a través del fuego consumidor que se hace manifiesta a los hombres, no sea en nuestras vidas. Mucha gente dice, sí, el malo está allí y Dios no hace justicia. No se preocupe por eso, que el salmo que recién iniciamos cuando estábamos leyendo al inicio del culto de hoy, dice lo siguiente, es el Salmo 92, dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Fíjense lo que dice la palabra, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad, o sea, esos son los perversos, los malos, los terribles. Si usted está en Venezuela y usted es venezolano, usted dice, bueno, eso es los corruptos de Venezuela, los traficantes, los que tienen acabado Venezuela. Usted lo imagina así, pero ahí métase usted también en el saco y meta a la Victoria en el saco, porque todos somos culpables, todos somos pecadores y todos necesitamos de la misericordia de Dios y todos necesitamos que el Señor venga a nosotros para que nosotros, en medio de Él aplique, cuando Él esté aplicando la justicia de Él, nosotros no seamos consumidos con el resto. Dice que ellos florecen todos y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Fíjense, ellos, usted los ve florecientes en sus tremendos carros, usted lo ve en sus tremendas casas, lo ve haciendo sus tremendos bodegones, sus tremendos negocios, y usted dice, pero Dios mío, nosotros pasando hambre, no tengo cómo darle de comer a mi hijo, no tengo cómo
llevar y darle asistencia médica a mi mamá, a mi papá, no tengo cómo resolver, y esa gente con tanta maldad, o sea, que tú no ves Dios, porque muchas veces hasta altercamos con Dios, peleamos contra Él, y peleamos contra Él diciéndole cualquier cosa a Dios. Más, ¿sabe lo que dice? Que ellos están así. Y el Señor los deja florecer, los deja que se vean bellos y hermosos para luego ser destruidos eternamente. O sea, que no se van a salir con las... Como dicen los dichos allá en mi tierra, dice, cada cochino le llega a su saco. Sí, es que cada cochino lo engordan y lo ponen bien bonito, bien gordito, para luego matarlo y hacer la fiesta el día sábado. Entonces, en su momento, ellos van a llegar, pero ¿qué importa cuando lleguen ellos? Lo que importa es cómo estoy yo, cómo estamos nosotros, en qué condiciones estamos, y si a nosotros nos tienen metidos en ese mismo saco. Oye, ay, soy evangélica. No, es que los evangélicos también pecan. Los evangélicos también fallan. Los evangélicos también son objetos de Satanás para destrucción. Los evangélicos constantemente son asediados para hacer lo malo, y el enemigo, su plan de todos los días es destruirnos a nosotros. Destruirnos, y que nuestra vida no sea una vida de testimonio de que en nosotros está el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuándo somos testigos de que Dios está en nuestras vidas? Cuando Él se manifiesta en nosotros y cuando Él se refleja en nuestras vidas a través del fruto del Espíritu de Él, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas esas cosas, contra tales cosas, no hay ley. No hay ley, porque si usted manifiesta eso en la vida suya, entonces Él se refleja en la vida nuestra, y entonces todas las personas tienen que notar que nosotros tenemos a Dios, que Dios es nuestro Padre porque nos parecemos a Él. Entonces dice que el Evangelio se revela a nosotros por fe y para fe, como está escrito. ¿Y cómo lo vamos cómo se va a revelar? Por la fe. Creemos en Él, creemos en ese Jesús, creemos en ese Salvador, creemos que Él vino al mundo para salvar nuestras vidas, y le recibimos y entregamos nuestro ser. Y si no lo hacemos, estamos condenados a perecer, porque el único camino, la única verdad que nos conduce a la vida es el Señor, porque Él es la vida. Dice Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, así como nosotros intentamos de muchas maneras tratar de llegar a Dios a través de la religión, a través de diferentes religiones de todas las naturalezas, intentamos llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, intentamos llenar ese vacío a través de muchas formas, a través de la brujería, a través de todo, porque hay una ansiedad, una necesidad inmensa en el corazón del hombre de conocer a Dios. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Cuando creemos que Él vino a morir por nosotros. Una vez me dijo alguien que él nunca, jamás había pecado. Y yo le pregunté, jamás, cuando eras pequeño, jamás, cuando tu mamá te dijo que no te comieras algo, que no te comieras un dulce, que no comieras algo que ella tenía en la nevera, ¿tú le obedeciste? ¿O a escondida fuiste y te comiste alguna cosa en la nevera? ¿O te comiste la galleta o el chocolate que la mamá dijo que no? ¿Alguna vez no te llevaste un lápiz o un borrador que no era tuyo? ¿Alguna vez no hablaste mal o dijiste algo malo? Pues si nosotros nos revisamos, vamos a darnos cuenta que somos, que no somos los matones, que no somos los capos,
traficantes de droga, que no hacemos de pronto cuestiones de corrupción, pero ¿cuál es nuestro corazón? ¿Realmente nosotros estamos siendo sinceros con nosotros mismos? ¿No? Si hoy nos morimos, ¿para dónde vamos? Si hoy tú te mueres, ¿para dónde vas? ¿Qué cuentas le darás a tu creador? Vi una vez un video y me llamó mucho la atención, porque es la forma práctica. Era acerca de un ateo, de que él explicaba que le decía a un ateo, y decía que el ateo decía, bueno, Dios no existe, y le dice, tú eres un bobo o algo así. Estoy parafraseando, realmente. Y decía lo siguiente, o sea, si Dios, el hermano le decía, bueno, si Dios no existe, y yo pasé la vida aquí creyendo que Dios existía, pues lo que hizo eso en mi vida fue hacerme mejor persona, fue hacerme una persona que podía mostrar amor en un mundo de odio, todas esas cosas. Pero cuando yo llegué allá y no me encuentro con Dios, bueno, no hay Dios, pues listo, se acabó. Pero si Dios sí existe, entonces tú cuando te mueres, te vas a encontrar con que Dios sí existía y entonces pasaste la vida diciendo que no existía. Y ahí vas a decir, oye, sí, está bien Dios. Bueno, sí, ahora sí reconozco que tú eres Dios y que Jesucristo tú eres el Salvador. Pero ya no hay tiempo. La forma de encontrar a Dios y de reconocerlo es en esta vida. Y no es por vista, no porque lo veamos, sino porque creemos que Él es. Dios es real, Él existe, Él es un Dios verdadero. Dice la palabra que se revela por fe. La única forma en que se ha revelado a tu vida es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La única forma para que tú tengas garantía de vida es que crea y tengas fe en que Jesús es el Salvador del mundo y que Dios ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo, para que cuando tú creas, no perezcas, sino que tengas vida eterna. Bien, amados amigos y hermanos, este es el tiempo hasta este momento. Continuamos la próxima semana por este mismo canal, por estos mismos canales, y estamos transmitiendo estos cultos proféticos y estos cultos de poder, estos cultos evangelísticos, estos cultos donde el poder de Dios se manifiesta. Hoy el Señor se revela a tu vida para salvación, para que no perezcas, sino para que tengas vida eterna, para que no te pongas a mirar a los demás que están allí creciendo y floreciendo y son perversos y malos. Acuérdate que Dios es justo y que ese Dios, Él es un Dios recto y en su momento hará justicia, hará justicia. Y cuando Él hace justicia, es tremendo, porque la paga del pecado es la muerte. Vamos a orar y en este momento, aquel que ha sentido en su corazón esa necesidad de conocer al Señor y de recibir ese evangelio que es poder y que te reviste de poder, que te da la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, entonces te invito a que te conectes en el chat y allí vas a encontrar un enlace que te va a llevar a WhatsApp y ahí te vas a poner en contacto con nosotros. Vas a decir si tú has recibido al Señor, te has reconciliado con el Señor, o sencillamente también si quieres venir a ser parte pues también de este ministerio, conectarte con tu ministerio y seguir todas las palabras proféticas y toda la programación
y lo que el Señor nos permite hacer para que su evangelio se extienda a través de este ministerio y de todas aquellas personas que han atendido el llamado del Señor y han decidido servirle con amor y fervor. Voy a orar en este momento y el Señor pone en mi corazón a orar por una joven que became informed and independent man. Es una joven, a man de turn de behind his defense y de falsa, que ha venido padeciendo de ansiedad, of the spirit of anxiety, y esa ansiedad ha llevado a muchas veces quitarte la vida. No lo ha hecho, pero no lo ha procurado de forma directa, pero los pensamientos los tiene allí, dice el Señor. Así que hoy es tu día de salvación. Dice el Señor en su palabra que vengan a Él los que tienen ansiedad, los que están ansiosos, porque Él tiene cuidado de ellos. Y así en este momento, el Señor te dice aquí, amén, ven hija mía, amando Siniken, fortifica más. Emil de es, cuando eras pequeña me conociste, amando en una escuela, de niños, una escuela bíblica de niños, amando Finium Defense, pero con todas las cosas, te fuiste alejando y te apartaste de mí. Pero hoy es el momento de venir, este es el tiempo. Y we command the heart. Escuchen todos. No se exasperen esperando el tiempo en que los perversos van a ser destruidos. Ellos les llega su tiempo. Amar y mi justicia se hace ver. Será tan notoria como la luz del mediodía. Esos que se ríen, esos burladores, esos que se burlan del pueblo. Ellos serán destruidos. Ellos que andan bien vestidos, con sus ropas bien elegantes, con sus cuellos muy blancos, con su corbata roja, eso sí, llegará el momento en que tendrán sus cuellos rojos no por una corbata, sino por la sangre que les borbotea, porque serán cortados. No te alteres por los impíos, porque los impíos perecerán en su tiempo. Serán cortados. Les he dicho a todos, que mi justicia se hará ver y no tiene que fijar, no tiene que ver con qué tipo de religión tiene, o qué cargo o qué posición tenga, el Señor deja que los perversos lleguen al máximo nivel de perversidad. You command of one defeat, they came in defeat. You command the fear hasta el colmo, y cuando llega al colmo, entonces su justicia se hace ver. Because then and the form, no temas tú. Amén, defeat por lo que ha de venir, porque si te has justificado en el Señor, entonces tendrás la oportunidad de salvación y de vida, porque tu roca
Vicky, donde tú te paras, donde estás parado, es la roca de la salvación, que es Cristo. Amén. Sí, quienes están parados en esa roca, entonces no perecen, sino que tienen vida. Ahora mismo, en este momento, dice el Señor, pon tus manos sobre el lugar donde estás enfermo, porque hoy hay sanidad. Hoy declaramos sanidad. Que proclamamos la sanidad de Cristo en la vida tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay una señora que ha andado en andadera constante de Jiquem, porque suene la parte de su cadera, amén, de fe, que había venido atrofiando. Pero dice el Señor que pone la mano donde está esa cadera, amén, diciendo donde está el mal en esa cadera, y ahora el fuego del Señor se hace manifiesto allí. You see, come in the face, y became, ahora you became, que ha sido sana. Among the entonces, amén, de fe, ahora sí, ahora que alábame en gran congregación. You see them on the farm, defeated me, come, elements, has venido sufriendo de migrañas y migrañas y migrañas. Among the son of the friend you have, elements, come in, defeated. Beautiful, pero yo prefiero ahora en este momento, amén, te libero de eso, amén. You become the sas, ahora mismo en el Hikikeme, you become tu, amén, tu fe te has sacrificado, te has salvado. Amando so de fe, amén, dice el Señor, tu fe te ha salvado. You became, tu fe te ha sanado. Amén después. Bueno, amados hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. En este momento oro para que el Señor sea obrando en el corazón de cada uno de ustedes. Estoy consciente de que la palabra del Señor no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual el Señor la ha enviado. Sea que estés viendo este momento, este culto en el momento de su transmisión, o que lo estés viendo posteriormente en diferido, pero esta palabra llegará a ti y sanará tu vida y salvará tu alma. El Señor es el Dios de la vida y Él te da vida. El justo por la fe vivirá. Que Dios te bendiga.